Hola amigos, junto con la bienvenida, un cordial saludo para todos los que entráis en Seculorum a escuchar y a ver la reflexión para este segundo domingo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos propone el pasaje de la Transfiguración y lo pone en paralelo con el texto del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. En ambos casos, lo coincidente es la docilidad y obediencia sin límites de sus protagonistas y el deseo de agradar a Dios, aun cuando su voluntad resulta desconcertante y exige lo más sagrado y preciado, la vida. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo de la vejez. Toda la vida había deseado Abraham tener ese hijo con su esposa. En su desesperación por tener descendencia, llegó a concebir con su esclava Agar, dando como resultado el nacimiento de Ismael. Ahora Dios da una orden que descoloca al patriarca, que ofrezca a Isaac en sacrificio. Cuando en las religiones de otros pueblos los sacrificios humanos eran prácticas lícitas, no resultaba tan extraño el hecho de que Dios pudiera pedir el sacrificio del hijo, sino cuanto que Dios se lo hubiera concedido para arrebatárselo después, exigiendo que le sea devuelto a Dios mediante sacrificio. Para Abraham es algo completamente desconcertante, pero lejos de exigir explicaciones o de intentar comprender, obedece de nuevo. Ya lo había hecho antes al salir de su tierra y trasladarse a donde Dios le había dicho. Aunque el patriarca no conocía bien a un Dios que todavía comenzaba a manifestarse, sin embargo obedece y calla. Confianza, temor. Quizá el padre de muchos pueblos tan solo aceptó con humildad y sencillez que él era un ser insignificante frente a la grandeza de su Dios y que no podía alcanzar a comprender sus planes. La resolución del relato es la recompensa a su fidelidad a Dios. Por no haberte reservado a tu hijo, a tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes, etcétera, etcétera. Otra conclusión que se extrae del texto es que Dios no aprueba la práctica de los sacrificios humanos, vistos con normalidad en otras religiones de la época del texto. El texto de Abraham e Isaac ilumina el sentido del pasaje de la transfiguración que vemos en el Evangelio. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos y Jesús se lleva a 3 de los 4 pescadores de Galilea a una montaña. En la Biblia, la montaña es el lugar donde Dios se comunica con los hombres. Basta recordar el caso de Moisés. Allí en la cima ocurre de nuevo en la persona de Jesús. Ya había sucedido antes en su bautismo un hecho extraordinario. Todo él se cubre de un blanco resplandoroso. Los discípulos ven a Jesús en conversación con Elías y Moisés, representantes de los profetas y de la ley respectivamente. Las escrituras sagradas para el judaísmo. Tenemos que notar que los discípulos no forman parte de la escena. En ellos no ha sucedido nada, tan solo en Jesús. Ellos son meros espectadores y su intervención, el comentario de Pedro, no tiene efecto alguno en la escena en la que está Jesús. Moisés y Elías no estaban en el mismo mundo que los discípulos, ni tampoco Jesús, por tanto. Por ese tiempo, Jesús aparece en la gloria, en la vida de santidad que hay tras el velo de la muerte. Pero Dios se sigue manifestando. En el Éxodo guió al pueblo mediante una columna de nube. Ahora una nube cubre la escena, pero da paso a la voz del Padre y dice: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Los discípulos no estaban en el momento del bautismo, por lo cual era la primera vez que escuchaban esta afirmación de la voz de Dios. La voz vuelve a reafirmar la identidad de Jesús como el siervo que profetizó Isaías. No un Mesías del poder y del triunfo, sino un servidor obediente al Padre que sufrirá terriblemente y dará su vida por todos. Dirigiéndose a Pedro, a Santiago y a Juan, la voz del cielo les pide que le escuchen. La palabra de Jesús es la misma palabra de Dios y Jesús habla en su nombre. Por eso Dios pide que Jesús sea escuchado. Y esto es lo que sucede,
porque al desaparecer la nube, Jesús está de nuevo solo con ellos. Ha vuelto al plano en el que están los discípulos. Su momento de gloria ya ha pasado y vuelve ahora a la realidad de los discípulos. En la escena estaban tres figuras de la revelación de Dios: Moisés, Elías y Jesús. De ellos tres, el que tiene ahora la palabra es Jesús. Dios encarga a los discípulos que solo a Él escuchen. Se da por concluido el tiempo anterior. Se ha cumplido el plazo, decía Jesús en su anuncio. Y ahora la palabra de Jesús inaugura un tiempo nuevo en el que solo Él debe ser escuchado. A continuación toca bajar de la montaña y volver a una realidad hostil para Jesús. Se va a dirigir ya hacia Jerusalén y allí va a tener que someterse a la pasión y a la crucifixión. El acontecimiento de la transfiguración es un balón de oxígeno para que Jesús afronte esta realidad y sea fiel a su misión. La gloria de la resurrección llegará, pero antes hay que soportar el desprecio, el rechazo, la traición, la pasión y la muerte. Aun cuando Jesús podía evitarlo cambiando sus palabras, desviando sus pasos, sin embargo decide libremente ser el siervo de Dios y dejar que se cumpla en él lo que los profetas anunciaron. Entregará su vida como rescate por todos. Este pasaje de Marcos deja muy claro que Jesús está en una onda muy diferente de la que ocupan los discípulos. Jesús ha comprendido las Escrituras y los discípulos no. Jesús ha comprendido la naturaleza de su misión y los discípulos no. No entienden su gloria, ni tampoco entienden a qué se refiere con eso de resucitar de entre los muertos. Nosotros, que sabemos cómo acaba esta historia, podemos profundizar en ella y en su sentido. Permaneciendo fieles a Dios, la gloria de la resurrección llegará, pero antes habremos de afrontar nuestras cruces, nuestra pasión particular para llevar a cabo la misión que Dios nos confía. Jesús nos enseña a no rechazar nuestra cruz y nuestra pasión. También para nosotros son camino seguro para la resurrección y la gloria. Deseando pues que paséis un feliz domingo y tengáis una feliz semana, me despido para volveros a citar el próximo domingo aquí, encontrándonos en Seculorum. Gracias.